Capítulo 7. El entrenamiento de la sabiduría. Ni Sila ni Samadhi son enseñanzas exclusivas del Buda. Ambas eran bien conocidas y practicadas antes de su iluminación. Y de hecho, el futuro Buda, mientras buscaba el camino de la liberación, fue entrenando en Samadhi por dos maestros con los que estudió. Al dar esos adiestramientos, el Buda no se diferencia de los maestros de las religiones convencionales. Todas las religiones insisten en la necesidad de un comportamiento ético y también ofrecen la posibilidad de obtener estados de beatitud, ya sea por medio de oraciones, rituales, ayunos y otras formas de austeridad, o por diversos sistemas de meditación. La meta de dichas prácticas no es otra que un estado de absorción mental profunda. En eso consiste el éxtasis, experimentado por los místicos religiosos. Dicha concentración es muy provechosa, incluso aunque no se desarrolle hasta el grado de alcanzar los estados de trance. Ayuda a calmar la mente al desviar la atención de situaciones en las que de otra manera se reaccionaría con deseo y aversión. Contar lentamente hasta 10 para evitar un estallido de ira es una forma rudimentaria de Samadhi. Otras formas, quizá más obvias, consisten en repetir una palabra o un mantra, o concentrarse en un objeto visual, y todas ellas funcionan cuando la atención se ha direccionado a un objeto diferente. La mente aparenta estar calmada y en paz. Sin embargo, la calma se obtiene por medio de estos sistemas, no es una verdadera liberación. No hay duda de que la práctica de la concentración otorga grandes beneficios, pero solo actúa en el nivel consciente de la mente. El Buda constató la existencia de la mente inconsciente, a la que llamó Anusaya, casi 25 siglos antes de la invención de la psicología moderna. Él vio que desviar la atención es una forma de manejar con eficacia el deseo y la aversión en el nivel consciente, pero en realidad no los elimina, donde siguen siendo tan peligrosos como siempre, aunque estén en estado latente. Puede que haya una capa de paz y armonía en la superficie de la mente, pero en las profundidades hay un volcán dormido de negatividades reprimidas que hará violenta erupción tarde o temprano. El Buda dijo: si las raíces permanecen intactas y firmes en la tierra, un árbol talado todavía puede echar brotes nuevos. Si el hábito subyacente de deseo y aversión no es erradicado, el sufrimiento surge de nuevo una y otra vez. Mientras los condicionamientos sigan arraigados en la mente inconsciente, echarán nuevos brotes a la primera oportunidad, ocasionando sufrimiento. Por esta razón, el futuro Buda sabía que no había logrado la liberación, incluso después de haber alcanzado los estados más elevados posibles con la práctica de concentración, y decidió que debía continuar su búsqueda en un camino que dejara atrás el sufrimiento y llevara a la felicidad. Vio que habían dos alternativas. La primera es la vía de la autoindulgencia, de la autoconcesión, de licencia libre para buscar la satisfacción de todos los deseos. Este es el camino mundano que sigue la mayor parte de la gente, se den cuenta de ello o no. Pero él vio claramente que no podía llevar
a la felicidad. No existe nadie cuyos deseos sean siempre satisfechos, nadie en cuya vida solo suceda aquello que desea y no suceda nunca aquello que no desea. La gente que sigue este camino padece inevitablemente cuando no consigue lo que ansía, es decir, sufre desagrado e insatisfacción, pero sufre igualmente cuando alcanza sus deseos, sufre por miedo a que el objeto deseado se desvanezca, a que el momento de gratificación sea transitorio, como en efecto será. Tales personas siempre están agitadas al buscar, al obtener y al perder sus objetos deseados. El futuro Buda había experimentado ese sendero antes de abandonar la vida mundana, para convertirse en un recluso y por tanto sabía que ese no era el camino que llevaba a la paz. La otra alternativa es el camino de la automortificación, abstenerse deliberadamente de la satisfacción de los deseos. Hace 2500 años, este camino de renuncia era llevado a cabo en la India hasta el extremo de evitar toda experiencia agradable e infligirse en uno mismo las desagradables. La razón de este autocastigo era el creer que así se curaría el hábito de tener deseo y aversión, y por tanto se purificaría la mente. La práctica de tales austeridades es un fenómeno común en la vida religiosa en todo el mundo. El futuro Buda había experimentado también ese camino durante los años que siguieron a la adopción de una vida sin hogar. Había tratado diferentes prácticas ascéticas hasta el punto de que su cuerpo quedó reducido a la piel y los huesos, pero aún así vio que no estaba liberado. Mortificar el cuerpo no purifica la mente. No es necesario llevar la renuncia hasta el extremo. Se puede practicar de forma más moderada, absteniéndose de gratificar aquellos deseos que impliquen acciones perjudiciales. Esta forma de autocontrol parece mucho más preferible a la autoindulgencia, puesto que al practicarla se evitan al menos las acciones inmorales. Pero si la renuncia solo se logra a fuerza de represión, es seguro que las tensiones mentales aumentarán hasta llegar a un grado peligroso. Todos los deseos reprimidos se acumularán como agua desbordándose en el dique de la autodenegación. El dique reventará algún día y provocará una inundación muy peligrosa. No podemos estar seguros o en paz mientras la mente siga llena de condicionamientos. Aún siendo Sila tan beneficiosa como es, no puede mantenerse por sola fuerza de voluntad. El desarrollo de Samadhi ayudará, pero no es más que una solución parcial que no llega a las profundidades de la mente, que es donde yacen las raíces del problema, las raíces de las impurezas. Mientras estas raíces estén enterradas en el inconsciente, no podrá haber felicidad real y duradera, no podrá haber liberación. Para eliminar las raíces se necesita un método que nos permita penetrar en las profundidades de la mente, para erradicar las impurezas allí donde se originan. Este método es el hallazgo del Buda, el entrenamiento de la sabiduría o paña, que le llevó a la iluminación. También se llama Vipassana Bhavana, el desarrollo de la propia naturaleza, visión cabal, con la que podemos reconocer y eliminar las causas del sufrimiento. Este fue el descubrimiento del Buda, lo que practicó para su propia liberación.
y lo que enseñó durante el resto de su vida. Esto es lo que constituye un elemento único de sus enseñanzas y al que otorgó máxima importancia. Dijo en repetidas ocasiones: si está sustentada por la moralidad, la concentración es muy fructífera, muy beneficiosa. Si está sustentada por la concentración, la sabiduría es muy fructífera, muy beneficiosa. Si está sustentada por la sabiduría, la mente se libera de toda corrupción. Si está sustentada por la moralidad, la concentración es muy fructífera, muy beneficiosa. Si está sustentada por la concentración, la sabiduría es muy fructífera, muy beneficiosa. Si está sustentada por la sabiduría, la mente se libera de toda corrupción. Moralidad y concentración. Sila y Yamadhi son valiosas por sí mismas, pero su verdadero propósito es conducir a la sabiduría. Solo desarrollando paña encontramos un auténtico camino medio entre los extremos de la autoindulgencia y la autorrepresión. Practicando moralidad, evitamos las acciones que causan las formas más burdas de agitación mental. Concentrando la mente, la calmamos y al mismo tiempo la convertimos en una herramienta eficaz con la que abordar el camino de la autoinvestigación, pero penetraremos en la realidad interna y nos liberaremos de toda ignorancia y todo apego solo si desarrollamos la sabiduría. El entrenamiento de la sabiduría contiene dos de las partes del noble sendero octuple: recto pensamiento y recta comprensión. Recto pensamiento. No es necesario que todos los pensamientos cesen durante la meditación antes de empezar a practicar Vipassana Brahmana. Para empezar a trabajar es suficiente con mantener la conciencia en todo momento. Aunque persistan los pensamientos seguirán existiendo, pero cambiará su naturaleza. La aversión y el deseo se han calmado a través de la atención a la respiración. La mente está tranquila, al menos en la superficie, y ha comenzado a pensar en el Dhamma, en la forma de salir del sufrimiento. Las dificultades que surgieron al iniciar la atención en la respiración han cesado, o al menos han sido superadas hasta cierto punto. Se ha preparado para el paso siguiente, la recta comprensión. Recta comprensión. La recta comprensión es lo que constituye la verdadera sabiduría. No basta con pensar en la verdad, debemos comprenderla por nosotros mismos. Debemos ver las cosas tal y como son, no como parecen ser. La verdad aparente es una realidad, pero es una realidad en la que tenemos que profundizar, con el fin de experimentar la realidad última concerniente a nosotros mismos y eliminar el sufrimiento. Hay 3 clases de sabiduría. La sabiduría recibida Sutta-maya Paña, la sabiduría intelectual Cinta-maya Paña y la sabiduría experimentada Brahmana-maya Paña. El significado literal de la frase Sutta-maya Paña es sabiduría oída. Sabiduría aprendida de otros. Por ejemplo, leyendo libros, escuchando sermones o conferencias. Es la sabiduría de otra persona
y que decidimos adoptar como propia. Esta aceptación puede ser debida a la ignorancia. Por ejemplo, una persona que se haya educado en una comunidad con una determinada ideología, un sistema de creencias religiosas o de otra clase, puede aceptarla sin cuestionarse la ideología de la comunidad. La aceptación puede estar también producida por la codicia. Los dirigentes de la comunidad pueden afirmar que la aceptación de la ideología establecida, las creencias tradicionales, garantizan un futuro maravilloso. Quizá proclamen que todos los creyentes irán al cielo tras su muerte. Como es natural, la gloria eterna resulta muy atractiva y se acepta de buena gana. La aceptación también puede estar motivada por el miedo. Es posible que los dirigentes vean que la gente tiene dudas y cuestionan la ideología de la comunidad. Así pues, les advierten que han de ajustarse a las creencias comúnmente arraigadas, amenazándoles con terribles castigos para el futuro si no se ajustan a ellas, y proclamando quizá que los no creyentes irán al infierno tras la muerte. Como es natural, nadie quiere ir al infierno, de modo que se tragan sus dudas y aceptan las creencias de la comunidad. En cualquier caso, la sabiduría recibida, ya sea aceptada por fe ciega, por codicia, por miedo, no es sabiduría propia, no ha sido adquirida por uno mismo, es una sabiduría prestada. El segundo tipo de sabiduría es la comprensión intelectual. Tras oír o leer una determinada enseñanza, se la toma en consideración y se examina si verdaderamente es razonable, beneficiosa y práctica. Y si en el nivel intelectual resulta satisfactoria, es tenida por verdadera. Pero tampoco es un talento propio, sino únicamente una intelectualización de la sabiduría que se ha oído. El tercer tipo de sabiduría es la que surge de la propia experiencia, de la comprensión personal de la verdad. Esta es la sabiduría que se vive, la sabiduría real que traerá un verdadero cambio a la vida, transformando la naturaleza misma de la mente. La sabiduría empírica es imprescindible, La sabiduría empírica no es imprescindible, ni siempre aconsejable en asuntos mundanos. Es suficiente con aceptar el aviso de que el fuego es peligroso o confirmar el hecho por deducción. Es temerario empeñarse en lanzarse al fuego antes de aceptar que quema. No obstante, la sabiduría que surge de la experiencia es esencial en el Dhamma, puesto que es lo único que nos ofrece la posibilidad de liberarnos de los condicionamientos. La sabiduría adquirida escuchando a otros y la sabiduría adquirida por medio de la investigación intelectual son útiles si nos inspiran y nos sirven de guía para avanzar hacia el tercer tipo de paña, la sabiduría experimentada. Pero si nos quedamos satisfechos con la sabiduría recibida sin cuestionarla, se convierte en una forma de atadura, en una barrera que nos impide obtener la comprensión que da la experiencia. Del mismo modo, si nos quedamos tan contentos nada más que contemplando, investigando y comprendiendo intelectualmente la verdad, pero sin realizar ningún esfuerzo para tener una experiencia directa de ella, toda nuestra comprensión intelectual se convierte en una traba, en vez de una ayuda para la liberación. Cada uno debe vivenciar la verdad con su experiencia directa, con la práctica de Bhavana, porque es solo esta experiencia vivencial la que liberará la mente. La comprensión de la verdad
de alguien más no puede liberarnos. Hasta la misma iluminación del Buda tan solo pudo liberar a una persona, a Siddhartha Gautama. La autorrealización de otra persona puede como máximo servir a otros de inspiración, ofrecerle unas pautas a seguir, pero no hay más remedio que hacer el trabajo uno mismo. Como dijo el Buda, tienes que hacer vuestro propio trabajo. Aquellos que han llegado a la meta solo pueden mostraros el camino. La verdad puede ser vivida y experimentada directamente dentro de uno mismo. Todo lo que está fuera queda siempre muy lejano. Solo podemos tener una experiencia de la realidad verdadera, directa y viva en nuestro interior. Los dos primeros tipos de sabiduría no son peculiares de la enseñanza de Buda. Ambos existían antes de él y había quien pretendía enseñar lo mismo que él enseñaba incluso en su tiempo. La contribución única del Buda al mundo fue un sistema para experimentar la verdad personalmente y desarrollar así una sabiduría empírica. Brahmana llama paña. El sistema mencionado para obtener una realización directa de la verdad es la técnica de Vipassana Bhavana. Vipassana Bhavana. A menudo se describe Vipassana como una iluminación momentánea de penetración, una intuición repentina de la verdad. La descripción es correcta, pero lo cierto es que hay un método que los meditadores deben seguir paso a paso para llegar al punto en el que sean capaces de obtener esa intuición. Este método es Vipassana Bhavana, el desarrollo de la visión cabal, llamado comúnmente meditación vipassana. La palabra vipassana significa ver. La visión ordinaria que tenemos con los ojos abiertos, vipassana, significa una clase especial de visión, la observación de la realidad dentro de uno mismo. Lo que se consigue tomando como objeto de atención las propias sensaciones físicas. La técnica consiste en la observación sistemática y desapasionada de las sensaciones en uno mismo. Dicha observación va desplegando toda la realidad de la mente y el cuerpo. Vipassana significa una clase especial de visión, la observación de la realidad dentro de uno mismo. Lo que se consigue tomando como objeto de atención las propias sensaciones físicas. La técnica consiste en la observación sistemática y desapasionada de las sensaciones de uno mismo. Dicha observación va desplegando toda realidad de la mente y del cuerpo. ¿Por qué la sensación? En primer lugar, porque experimentamos la realidad directamente por medio de las sensaciones. Nada existe para nosotros a menos que entre en contacto con los 5 sentidos físicos o con la mente. Ellos son la puerta por las que entramos al mundo. Las bases de toda experiencia. Y a cada vez que algo entra en contacto con una de las 6 bases sensoriales, se produce una sensación. El Buda describió el proceso como sigue. Si alguien toma 2 palos y lo frota uno contra otro, se genera calor de la fricción. Se produce una chispa. De la misma manera, como resultado de un contacto que se experimenta como agradable, surge una sensación agradable.
Como resultado de un contacto experimentado como desagradable, surge una sensación desagradable. Como resultado de un contacto experimentado como neutro, surge una sensación neutra. El contacto de un objeto con la mente o con el cuerpo produce una chispa de sensación. Podemos decir que la sensación es el nexo por el que experimentamos el mundo con todos sus fenómenos físicos y mentales. Para desarrollar la sabiduría experimental, debemos estar conscientes de todo lo que realmente se experimenta. Es decir, debemos desarrollar la conciencia o atención de las sensaciones. Más aún, las sensaciones físicas están íntimamente relacionadas con la mente y ofrecen, como la respiración, un reflejo del estado mental actual. Cuando los objetos mentales, pensamientos, ideas, imaginaciones, emociones, recuerdos, esperanzas, temores, entran en contacto con la mente, surge una sensación. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto mental va acompañado de la correspondiente sensación en el cuerpo. Por lo tanto, al observar las sensaciones físicas, también observamos la mente. La sensación es indispensable para explorar la verdad hasta las profundidades. Cualquier cosa que encontremos en el mundo evocará una sensación en el cuerpo. La sensación es el cruce en el que se encuentran la mente y el cuerpo. Aunque su naturaleza sea física, es también uno de los 4 procesos mentales. Surge en el cuerpo y la siente la mente. No puede haber sensaciones en un cuerpo muerto o en la materia inanimada, porque la mente no está presente. Si no somos conscientes de esta experiencia, nuestra investigación de la realidad es incompleta y superficial. Así como es necesario conocer las raíces escondidas y la función vital de ellas, para eliminar las malas hierbas de un jardín de manera similar, tenemos que permanecer atento a las relaciones, a las sensaciones, la mayor parte de las cuales se nos ocultan, y así lograr comprender nuestra naturaleza y lidiar con ella de forma adecuada. Las sensaciones se producen en todo momento, en todo el cuerpo. Cada contacto mental o físico produce una sensación. Cada reacción bioquímica da lugar a una sensación. En la vida ordinaria, la mente consciente no tiene el enfoque necesario para ser consciente de todas ellas, salvo de las más intensas. Pero una vez que hayamos agudizado la mente en la práctica de Anapanasati y hayamos desarrollado así la facultad de atención, podemos ser capaces de experimentar conscientemente la realidad de cada sensación. En la práctica de la atención, en la respiración, el esfuerzo consiste en observar la respiración natural sin controlarla ni regularla. Igualmente, nos limitamos a observar las sensaciones corporales en la práctica de Vipassana Bhavana. Movemos la atención sistemáticamente por toda la estructura física, desde la cabeza hasta los pies y desde los pies hasta la cabeza, de un extremo a otro. Pero mientras lo hacemos, no buscamos ningún tipo de sensación en particular, ni tratamos de evitar las sensaciones de otro tipo. El esfuerzo consiste en observar objetivamente, en estar conscientes de cualquier sensación que se manifieste en el cuerpo y que puede ser de cualquier tipo.
calor, frío, pesadez, ligereza, picor, temblor, contradicción, expansión, presión, dolor, cosquilleo, palpitación, vibración o cualquier otra. El meditador no busca nada extraordinario, simplemente trata de observar las experiencias físicas ordinarias. Tampoco se realiza ningún esfuerzo para descubrir la causa de la sensación. Esta puede surgir producida por las condiciones atmosféricas, por la postura en la que se está sentado, por las secuelas de alguna antigua enfermedad o debilidad del cuerpo, o incluso por lo que se ha comido. La razón carece de importancia y queda fuera de nuestro interés. Lo importante es estar consciente de la sensación que ocurre en este momento, en la parte del cuerpo en la que estamos enfocando la atención. Cuando empezamos a practicar, es posible que captemos sensaciones en unas partes del cuerpo y en otras no. La facultad de atención no se ha desarrollado plenamente todavía, y por eso solo experimentamos las sensaciones intensas, pero no las más suaves, las más sutiles. A pesar de ello, seguimos prestando atención a cada una de las partes del cuerpo, moviendo el foco de la atención en orden sistemático, sin permitir que la atención sea arrasada indebidamente hacia las sensaciones más prominentes. Al haber practicado el entrenamiento de la concentración, hemos desarrollado la capacidad de fijar la atención en un objeto seleccionado conscientemente y ahora utilizamos esa habilidad para mover la atención por cada una de las partes del cuerpo con una progresión ordenada. No saltamos de una parte en la que la sensación no es clara a otra parte en la que es prominente, ni nos enfrascamos en algunas sensaciones o tratamos de evitar otras. De esta manera, alcanzamos gradualmente el punto en el que podemos experimentar sensaciones en cada una de las partes del cuerpo. Cuando se comienza la práctica de la atención en la respiración, el aliento es a menudo pesado e irregular. Luego, gradualmente se va calmando y progresivamente se hace más ligero, fino, sutil. Sucede lo mismo cuando comenzamos la práctica de Vipassana Bhavana. Se experimentan a menudo sensaciones burdas, intensas y desagradables que parecen durar mucho tiempo. Al mismo tiempo, pueden surgir emociones fuertes o pensamientos, recuerdos olvidados hace mucho, trayendo con ellos incomodidad mental o física, incluso dolor. Las trabas que suponen el deseo, la aversión, la pereza, la agitación, la duda, que impedían el progreso durante la práctica de la atención a la respiración, pueden reaparecer y ganar tal fuerza que resulte casi imposible mantener la atención en la sensación. Enfrentados a esta situación, no hay más alternativa que volver a la práctica de la atención en la respiración para obtener de nuevo una mente calma y aguda. Como meditadores, trabajamos con paciencia para restablecer la concentración, sin ningún sentimiento de desánimo, comprendiendo que estas dificultades son el resultado del éxito inicial. Progresivamente se van removiendo algunos condicionamientos enterrados profundamente y comienza a aparecer en el nivel consciente de la mente. Esta recupera la tranquilidad y la unidireccionalidad gradualmente. Con un esfuerzo sostenido, pero sin ninguna tensión, los pensamientos y las sensaciones fuertes pasan. Y podemos volver
a la conciencia de las sensaciones. Estas sensaciones intensas tienden a disolverse en otras más uniformes y sutiles, y finalmente, con la práctica repetida y continua, se convierten en meras vibraciones que surgen y desaparecen con gran rapidez. Pero es irrelevante en la meditación el que las sensaciones sean agradables o desagradables, intensas o sutiles, uniformes o variadas. La tarea no es otra que observarlas objetivamente. No interrumpimos el trabajo, ni nos permitimos distraernos o ser atrapados por una sensación. Por muchas que sean las incomodidades de las sensaciones desagradables o las atracciones de las agradables, nuestra tarea consiste en observarnos con el mismo desapego con el que el científico observa un laboratorio. Impermanencia, ausencia de entidad, permanente y sufrimiento. Al perseverar en la meditación, nos damos cuenta enseguida de un hecho básico. Las sensaciones cambian constantemente. Una sensación surge a cada instante en cada parte del cuerpo y cada sensación es una indicación de cambio. El cambio, las reacciones electromagnéticas y bioquímicas se producen a cada instante en cada parte del cuerpo. Los procesos mentales cambian y se manifiestan como cambios físicos a cada momento, aún con mayor rapidez. Esta es la realidad de la mente y la materia. Cambio e impermanencia. Anika. Las partículas subatómicas que componen el cuerpo surgen y desaparecen a cada instante. Las funciones mentales, una tras otra, aparecen y desaparecen a cada instante. Tanto dentro de uno mismo, la estructura física y mental, como en el mundo exterior, todo cambia a cada instante. Puede que previamente supiéramos que esto es cierto, que lo hubiésemos comprendido intelectualmente. Sin embargo, es ahora con la práctica de la Vipassana Bhavana cuando experimentamos directamente la realidad de la impermanencia en el marco del cuerpo. La constatación directa de lo transitorio de las sensaciones nos demuestra lo efímero de nuestra naturaleza. Cada partícula del cuerpo, cada proceso de la mente está en un estado de constante flujo. No hay nada que dure más que un solo instante, ningún núcleo sólido al que aferrarse, nada que podamos llamar yo o mío. Este yo no es más que una concatenación de procesos que cambian sin cesar. De esta manera, el meditador termina por comprender otra realidad básica, anatta. No hay ningún yo real, ninguna entidad o ego permanente. Este ego al que estamos tan apegados es una ilusión creada por la combinación de los procesos mentales y físicos. Procesos que fluyen constantemente. Cuando en nuestra exploración del cuerpo y de la mente alcanzamos el nivel más profundo, advertimos que no hay ningún núcleo inmutable, ninguna esencia que quede al margen de los procesos, nada que esté exento a la ley de la impermanencia. Solo hay un fenómeno impersonal que cambia y está fuera de nuestro control. Vemos entonces claramente otra realidad. Cualquier esfuerzo por asirnos a algo diciendo esto soy yo, esto es mí, esto es mío, forzosamente nos hará infelices,
porque ese algo, ese yo, a lo que nos hemos aferrado tanto, desaparece tarde o temprano. El apego a lo que es impermanente, transitorio, ilusorio, a aquello que está fuera de nuestro control, es sufrimiento. Tuca. Comprendemos todo esto no porque alguien nos lo diga, sino porque lo experimentamos al observar las sensaciones en el cuerpo. Ecuanimidad. ¿Cómo arreglárselas para no hacerse a uno mismo infeliz? ¿Cómo arreglárselas para vivir sin sufrimiento? Simplemente observando sin reaccionar. En vez de tratar de retener una experiencia y rehuir otra, atraer esta y rechazar aquella, lo que se hace es examinar cada fenómeno objetivamente con ecuanimidad, con la mente equilibrada. Parece muy sencillo, pero ¿qué es lo que hacemos cuando nos sentamos a meditar durante 1 hora y pasamos 10 minutos? Sentimos un dolor en la rodilla, empezamos de inmediato a odiar el dolor, queriendo que se vaya, pero no solo no se va, sino que en cuanto más lo detestamos, más fuerte se hace. El dolor físico se convierte en dolor mental, ocasionándonos una gran angustia. Si aprendiéramos a observar el dolor físico, aunque solo fuera por un momento, si emergiéramos de la ilusión de que es un dolor nuestro, de que nosotros sentimos dolor aunque solo fuera temporalmente, si pudiéramos examinar la sensación con objetividad, igual que un médico examina el dolor de un paciente, comprobaríamos que el dolor mismo cambia. No se queda para siempre, cambia a cada momento, desaparece, vuelve a empezar, vuelve a cambiar. En cuanto comprobamos esto personalmente, vemos que el dolor deja de arrollarnos y dominarnos. Quizá desaparezca rápidamente, quizás no, pero eso no importa. Dejamos de sufrir por el dolor, porque somos capaces de observarlos con desapego. El camino a la liberación. Nos podemos liberar del sufrimiento desarrollando atención y ecuanimidad. El sufrimiento comienza a causa de la ignorancia que tenemos de nuestra propia realidad. Sumidos en la oscuridad de esta ignorancia, la mente reacciona ante cada sensación con agrado y desagrado, con deseo y aversión. Cada reacción crea sufrimiento momento a momento y pone en marcha una cadena de acontecimientos que en el futuro solo traerá sufrimiento. ¿Cómo se puede romper esta cadena de causa y efecto? De un modo u otro, la vida se ha iniciado a causa de las acciones pasadas hechas con ignorancia. El flujo de la mente y materia ha comenzado. Pues suicidarnos, no, eso no resolvería el problema. En el momento de acabar con la propia vida, la mente está llena de desdicha, llena de aversión. Cualquier cosa que venga a continuación también estará llena de desdicha. Una acción así no puede conducirnos a la felicidad. La vida ha empezado y no podemos escaparnos de ella. Debemos entonces destruir las 6 bases de la experiencia sensorial. Podemos arrancarnos los ojos, cortarnos la lengua, destruirnos la nariz, los oídos, pero ¿cómo destruiremos el cuerpo? ¿Cómo destruiremos la mente? Eso sería suicidio y ya hemos visto que es inútil. Debemos destruir los objetos de cada una de las 6 bases, las visiones, los sonidos, etc. No es posible, el universo está plagado de innumerables objetos. No podemos destruirlos todos. Una vez que existen las 6 bases sensoriales, es imposible evitar el contacto con sus respectivos objetos. Y tampoco
Y tan pronto como se produce el contacto, no puede dejar de producirse una sensación. Mas, he aquí el eslabón en el que se puede romper la cadena. El punto crucial está en el eslabón de la sensación. Cada sensación da lugar a agrado o desagrado. Estas reacciones inmediatas e inconscientes de gusto y disgusto se multiplican en el tacto y se intensifican hasta convertirse en gran deseo y gran aversión, en apego y nos proporcionan desdicha presente y futura. Todo ello se convierte en un hábito ciego que se repite mecánicamente. Ahora bien, desarrollemos la atención en cada sensación con la práctica de Vipassana. Y también desarrollamos ecuanimidad, no reaccionamos. Ahora bien, desarrollamos la atención en cada sensación con la práctica de Vipassana Bhavana. Y también desarrollamos ecuanimidad, no reaccionamos. Examinamos desapasionadamente la sensación, sin agrado ni desagrado, ni deseo, ni aversión o apego. Así, cada una de ellas, en vez de producir una reacción, da lugar a sabiduría, paña, visión cabal. Esto es impermanente. Está sujeto al cambio, surge para desaparecer. Se ha roto la cadena, se ha detenido el sufrimiento. No hay ninguna reacción nueva de deseo o de aversión. Por lo tanto, no hay causa de la cual pueda surgir el sufrimiento. La causa del sufrimiento es el kamma, el acto mental, es decir, la reacción ciega de deseo y aversión. El sankhara. Cuando la mente está atenta a la sensación pero se mantiene ecuánime, no se produce dicha reacción. No habrá causa que produzca sufrimiento. Hemos parado de generar nuestro propio sufrimiento. El Buda dijo: todos los sankharas son impermanentes. Cuando comprendáis esto con verdadera sabiduría, os desligaréis del sufrimiento. Este es el camino de la purificación. La palabra sankhara tiene aquí un significado muy amplio. Se llama sankhara a la reacción ciega de la mente, pero es el resultado de dicha acción. Su fruto también se llama sankhara, tal como sea la semilla, así será el fruto. También se llama sankhara, tal como sea la semilla, así será el fruto. Todo lo que encontramos en la vida es el resultado final de nuestras acciones mentales. Por tanto, todo lo que encontramos en la vida es el resultado final de nuestras acciones mentales. Por tanto, sankhara, en su sentido más amplio, significa cualquier cosa de este mundo condicionado, cualquier cosa que haya sido creada, formada, compuesta. De aquí que todas las cosas creadas son impermanentes. Todo lo que encontramos en la vida es el resultado final de nuestras acciones mentales. Por tanto, sankhara, en su sentido más amplio, significa cualquier cosa de este mundo condicionado, cualquier cosa que haya sido creada, formada, compuesta. De aquí que todas las cosas creadas son impermanentes. Se refiere a todo el universo, sea mental o físico. Cuando se observa esta verdad,
con la sabiduría empírica que da la práctica de Vipassana, Bhavana, desaparece el sufrimiento, es decir, nos desligamos del hábito de desear y repudiar. Este es el camino que conduce a la liberación. Todo esfuerzo se basa en aprender a no reaccionar, a no producir un nuevo sankara. Aparece una sensación y comienza el agrado-desagrado. Si no estamos conscientes de este momento efímero, se repite y se intensifica hasta transformarse en deseo y aversión, convirtiéndose en una emoción intensa que termina por dominar la mente consciente. Nos vemos envueltos por una emoción que borra de un plumazo todo nuestro buen juicio. El resultado es que nos vemos enredados en palabras y acciones perjudiciales, dañándonos a nosotros mismos y a los demás. Nos ocasionamos desdicha, sufrimiento ahora y sufrimiento en el futuro, por culpa de un momento de reacción ciega. Pero si estamos atentos en el punto en el que se inicia el proceso de reacción, esto es, si estamos conscientes de la sensación, podemos elegir y no permitir que ocurra o se intensifique ninguna reacción. Observamos la sensación sin reaccionar, ni queriéndola ni no queriéndola. De esta manera se limita a surgir y desaparecer, sin tener oportunidad para convertirse en deseo o aversión, en una emoción intensa que pueda desbordarnos. La mente permanece equilibrada, en paz. Somos felices ahora y podemos anticipar que seremos felices en el futuro, porque no hemos reaccionado. Esta capacidad para no reaccionar es muy valiosa. La mente es libre en aquellos momentos en los que estamos conscientes de las sensaciones en el cuerpo. Puede que al principio solo lo logremos por breves instantes durante un periodo de meditación y que al resto del tiempo la mente siga inmersa en el viejo hábito de reaccionar ante las sensaciones, en el viejo círculo vicioso del deseo, la aversión y la desdicha. Pero esos breves instantes se convertirán en segundos, minutos, con la práctica continua, hasta que finalmente se rompa el viejo hábito de reaccionar y la mente permanezca siempre en paz. Esta es la forma en la que puede detenerse el sufrimiento. Esta es la forma en la que podemos dejar de generarnos desdicha. ¿Por qué movemos? Preguntas y respuestas. ¿Por qué movemos la atención por todo el cuerpo en un determinado orden? Porque el trabajo consiste en explorar la entera realidad de la mente y la materia. Para conseguirlo, debes desarrollar la capacidad de sentir lo que sucede en cada una de las partes del cuerpo. Ninguna debe quedar en blanco. También debes desarrollar la capacidad de observar toda la gama de sensaciones. El Buda describió la práctica así. La sensación se experimenta en todas las partes, dentro del marco del cuerpo, donde quiera que haya vida en el cuerpo. Si dejas que la atención se mueva sin orden y aleatoriamente de una parte a otra, de una sensación a otra, como es natural, se verá atraída siempre hacia las zonas en las que hay sensaciones más fuertes. Omitirás ciertas partes del cuerpo y no aprenderás a observar las sensaciones más sutiles. Tu observación será parcial, incompleta y superficial. Por eso es esencial mover en orden la atención. ¿Cómo sabemos que no estamos creando las sensaciones? Puedes hacer una prueba.
Si tienes dudas sobre si la sensación que sientes es real, puedes darte 2 o 3 órdenes autosugestiones. Si ves que la sensación cambia de acuerdo a tus órdenes, sabrás que no era real. En ese caso, debes desechar toda la experiencia y comenzar de nuevo, observando durante algún tiempo la respiración. Pero si ves que no puedes controlar las sensaciones que no cambian según tu voluntad, debes desechar todas tus dudas y aceptar que la experiencia es real. Si las sensaciones son reales, ¿por qué no las sentimos en la vida ordinaria? Lo haces de forma inconsciente. La mente consciente no está atenta, pero la mente inconsciente siente a cada instante las sensaciones del cuerpo y reacciona a ellas. Este proceso sucede las 24 horas del día. Con la práctica de Vipassana, rompes la barrera entre lo consciente y lo inconsciente. Sientes todo lo que sucede dentro de la estructura físico-mental. Estás consciente de todo lo que experimentas. Permitirnos sentir deliberadamente dolor físico, esto suena como masoquismo. Lo serías si te pidiera que experimentes dolor, pero lo que se te pide es que observes el dolor con objetividad. Cuando observas sin reaccionar, la mente empieza automáticamente a penetrar más allá de la realidad aparente del dolor, hasta alcanzar su naturaleza sutil, que no consiste más que en vibraciones que surgen y desaparecen a cada instante. Cuando experimentes esa realidad sutil, el dolor no te dominará, serás tu propio amo, te liberarás del dolor. Pero no hay duda de que el dolor puede ser una señal de que el riego sanguíneo ha cesado de llegar a una parte del cuerpo. ¿Es sabio ignorar esa señal? Bueno, hemos comprobado que este ejercicio no hace daño. Si lo hiciera, no lo recomendaríamos. Esta técnica la han practicado miles de personas y yo no sé de un caso en el que alguien haya practicado correctamente, haya salido perjudicado. La experiencia normal es que el cuerpo se hace más ágil y flexible. El dolor desaparece cuando aprendes a afrontarlo con la mente equilibrada. Se puede practicar Vipassana observando cualquiera de las 6 puertas sensoriales, por ejemplo, observando el contacto del ojo con la visión y el oído con el sonido. Desde luego, pero esa observación también debe abarcar la atención en las sensaciones. Se produce una sensación en cuanto se produce un contacto en cualquiera de las 6 bases sensoriales: ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, mente. Si no estás consciente de ella, pierdes el punto en el que comienza la reacción. El contacto puede ser solo intermitente. En el caso de la mayoría de los sentidos, los oídos oirán algo unas veces y otras no. Sin embargo, en el nivel más profundo hay contacto de la mente con la materia en todo momento, dando lugar a una sensación continuamente. Por esa razón, la forma más accesible y vivida de experimentar la impermanencia es observando las sensaciones corporales. Debes dominar esto antes de intentar observar en otras puertas de los sentidos. Si nos limitamos a aceptar y observar cualquier cosa tal como viene, ¿cómo se produce el progreso? El progreso se mide en razón del grado de desarrollo de la ecuanimidad. No tienes más opción real que la ecuanimidad, porque no puedes cambiar las sensaciones, no puedes crear sensaciones. Lo que viene, viene. Puede ser agradable o desagradable,
de un tipo o de otro, pero si mantienes la ecuanimidad, no hay duda de que estás progresando en el camino. Estás quebrando el antiguo hábito de reaccionar. Eso es en la meditación, pero ¿cómo lo trasladas a la vida diaria? Cuando surja un problema en la vida diaria, tómate un momento para observar tus sensaciones con la mente equilibrada. Cualquier decisión que tomes será buena si la mente está en calma y equilibrada. Si la mente está desequilibrada, cualquier decisión que tomes será una reacción. Debes aprender a cambiar la norma de vida de reacción negativa a acción positiva. Así pues, si no estás enfadado o criticón, pero ves algo que puede ser hecho de forma diferente, de mejor manera, entonces procedes a expresarte. Sí, debes actuar. La vida está hecha para la acción. No debes permanecer inactivo, pero la acción debe ser realizada con la mente equilibrada. Hoy estaba trabajando para captar alguna sensación en una parte del cuerpo, en donde no sentía ninguna sensación. Cuando comenzó a surgir una sensación, la mente se exaltó. Fue exactamente como la emoción de un buen golpe del equipo local de béisbol. Me oí a mí mismo gritando mentalmente ¡bien! Y luego pensé, oh no debo reaccionar así. Y en eso me pregunté, cuando vuelva a casa, ¿cómo podré ir a un partido de béisbol o de fútbol y no reaccionar? Actuarás, incluso en un partido de fútbol actuarás, no reaccionarás. Y comprobarás que estás disfrutando de verdad. Un placer que va acompañado de tensión o reacción no es un verdadero placer. Cuando la reacción cesa, desaparece la tensión y puedes empezar a disfrutar la vida realmente. Así pues, puedo brincar y gritar ¡hurra! Sí, con ecuanimidad, brinca con ecuanimidad. ¿Qué hago si mi equipo pierde? Sonríe y di, sé feliz en cualquier situación. Ese parece ser el punto básico, sí. Las dos sortijas. Un hombre rico murió dejando 2 hijos. Durante algún tiempo, ambos siguieron viviendo juntos, como es costumbre en la India, en una sola casa, formando una sola familia. Posteriormente se pelearon y decidieron separarse, repartiéndose todas las propiedades. Todo fue dividido a la mitad y así arreglaron sus asuntos. Pero después de haberse hecho la liquidación, se encontró un paquete pequeño que el padre había escondido con todo cuidado. Abrieron el paquete y encontraron 2 sortijas. Una de ellas llevaba un engarzado, un diamante muy valioso, y la otra era un simple anillo de plata de escaso valor. Al ver el diamante, el hermano mayor desarrolló codicia en su mente y comenzó a explicarle al pequeño. Para mí es evidente que esta sortija no es parte de las ganancias de nuestro padre, sino una herencia de los antepasados. Por eso la guardó separada de sus otros bienes. Y puesto que ha sido guardada por la familia durante generaciones, debe conservarse para las generaciones futuras. La guardaré yo, que soy el mayor, y es mejor que tú te quedes el anillo de plata. El hermano pequeño sonrió y dijo, muy bien, sé feliz con la sortija del diamante, yo seré feliz con la de plata. Ambos se pusieron los anillos en el dedo y siguieron su camino. El hermano pequeño pensó, se comprende fácilmente que mi padre escogiera la sortija del diamante. Es muy valiosa, pero ¿por qué esconder la sortija corriente de plata? La examinó cuidadosamente y encontró algunas palabras sagradas. Esto también cambiará. Vaya, pensó el joven. Este es el lema de mi padre. Esto también cambiará.
volvió a ponerse el anillo. Ambos hermanos se enfrentaban con los altibajos de la vida. Cuando llegaba la primavera, el hermano mayor se sentía extasiado, perdiendo el equilibrio de su mente. Cuando llegaba el otoño o el invierno, caía en una profunda depresión, perdiendo de nuevo el equilibrio. Siempre estaba en tensión y se volvió hipertenso. Como no podía dormir por la noche, comenzó a tomar somníferos y tranquilizantes, drogas más fuertes. Finalmente, llegó a un estado en el que tuvieron que darle electrochoques. Este era el hermano de la sortija con el diamante. Mientras tanto, el hermano pequeño, el del anillo de plata, disfrutaba de la llegada de la primavera. No trataba de eludirla, la disfrutaba, pero miraba su anillo y recordaba: esto también cambiará. Y cuando cambiaba sonreía diciendo: bueno, ya sabía que iba a cambiar. Ha cambiado, ¿y qué? Cuando llegaba el otoño o el invierno, miraba de nuevo su anillo y recordaba: esto también cambiará. No empezaba a llorar, sabía que cambiaría y efectivamente también cambiaba. Pasaba. Fueran cuales fueran los altibajos de la vida, las vicisitudes, sabía que nada es eterno, que todo surge para desaparecer. No perdía el equilibrio de su mente y vivió en paz, feliz. Este fue el hermano de la sortija de plata. Capítulo 8. Atención y ecuanimidad. Atención y ecuanimidad es la meditación vipassana. Cuando se practica en conjunto, conducen a la liberación del sufrimiento. Pero si una de ellas es débil o deficiente, no es posible progresar en el camino que nos lleva a la meta. Ambas son esenciales, igual que un pájaro necesita de 2 alas para volar, o una carretera necesita de 2 ruedas para avanzar, una carreta. Ambas deben ser igualmente fuertes. Si un pájaro tiene un ala débil y la otra poderosa, no puede volar adecuadamente. Si una carreta tiene una rueda pequeña y la otra grande, siempre andará en círculos. El meditador debe desarrollar tanto la atención como la ecuanimidad para ir ganando terreno a lo largo del camino. Debemos ser conscientes en la totalidad de la mente y la materia en su naturaleza más sutil. Para lograr este propósito, no es suficiente con estar atentos a los aspectos superficiales del cuerpo y de la mente, como por ejemplo los movimientos físicos o los pensamientos, sino que tenemos que desarrollar la atención en las sensaciones, en todo el cuerpo, y mantenernos ecuánimes ante ellas. Si estamos atentos, pero nos falta ecuanimidad, sucederá que cuanto más conscientes estemos de las sensaciones y más sensibles a ellas, tanto más reaccionaremos, aumentando así el sufrimiento. Por otro lado, si tenemos ecuanimidad, pero no sabemos nada de las sensaciones internas, la ecuanimidad solo será superficial, encubriendo reacciones que constantemente se producen y quedan ignoradas en las profundidades de la mente. Por tanto, debemos desarrollar ambas, atención y ecuanimidad, y en el grado más profundo, pues lo que buscamos es estar conscientes de todo lo que sucede en nuestro interior. Al mismo tiempo no reaccionar, comprendiendo que cambiará. Esta es la verdadera sabiduría, la comprensión de la propia naturaleza. Una comprensión que se logra con la experiencia directa de la verdad en lo más hondo. Esto es lo que Buda llamaba Yata Bhutan Jnana Dasana, la sabiduría que surge de observar la realidad tal como es. Con esta sabiduría se puede emerger del sufrimiento.
Cada sensación que se produzca solo dará lugar a la comprensión de la impermanencia. Cesan todas las reacciones, todos los sankaras de deseo y aversión. Aprendiendo a observar objetivamente la realidad, dejamos de generarnos sufrimientos. El arsenal de las reacciones pasadas. Permanecer atento y equilibrado es la forma de no producir reacciones nuevas fuentes de desdicha. Pero tenemos también que tener en cuenta otra dimensión del sufrimiento. Podemos dejar de crear nuevos motivos de desdicha, dejando de reaccionar de ahora en adelante. Pero cada uno de nosotros tiene un arsenal de condicionamientos que son la suma total de nuestras reacciones pasadas. Aunque no añadamos nada nuevo al arsenal, los viejos sankaras acumulados seguirán haciéndonos sufrir. La palabra sankara se puede traducir por formación, abarcando tanto al acto de formar como al formado. Cada reacción es el último paso, el resultado de toda una secuencia de procesos mentales, pero también puede ser el primer paso, la causa de una nueva secuencia mental. Cada sankara está condicionado por los procesos que desembocan en él y a su vez condiciona los procesos subsiguientes. El condicionamiento opera influyendo sobre la segunda de las funciones mentales, la percepción. Hablamos de ella en el capítulo 2. La conciencia es básicamente imparcial, no discriminativa. Se limita a registrar que se ha producido un contacto en el cuerpo o en la mente. La percepción, en cambio, es discriminativa. Aprovecha el acervo de pasadas experiencias para evaluar y clasificar cualquier fenómeno nuevo. Las reacciones pasadas se convierten en puntos de referencia con los que tratamos de comprender una experiencia nueva que juzgamos y clasificamos de acuerdo con nuestros sankaras pasados. Así es como las reacciones antiguas de codicia y aversión influyen en nuestra percepción del presente. En lugar de ver la realidad, vemos cómo a través de un cristal opacado. En vez de ver la realidad, vemos como a través de un cristal opacado. Nuestra percepción del mundo exterior y del mundo interior está distorsionada y empañada por nuestros condicionamientos, preferencias y prejuicios. Una sensación neutra, en esencia, se convierte de inmediato en agradable o desagradable, en consonancia con la percepción distorsionada. Reaccionamos una vez más ante la sensación, creando un nuevo condicionamiento que a su vez distorsionará más adelante nuestras percepciones. Y así es como cada reacción se convierte en causa de reacciones futuras, todas ellas condicionadas por el pasado y condicionadas a su vez del futuro. La función dual de sankara se evidencia en la cadena de originación dependiente. El segundo eslabón de la cadena de sankara es que la condición preliminar e inmediata para el surgimiento de la conciencia. El segundo eslabón de la cadena es sankara, que es la condición preliminar e inmediata para el sufrimiento de la conciencia.
es el primero de los 4 procesos mentales. No obstante, Sankara es también el último en la serie de los procesos, yendo detrás de la conciencia, la percepción y la sensación. De esta forma, reaparece como reacción de deseo y aversión. Más adelante en la cadena, después de la sensación. El deseo y la aversión terminan convirtiéndose en apego, que a su vez se convierte en la fuerza motriz que da lugar a una nueva fase de la actividad mental y física. De este modo, el proceso se nutre a sí mismo. Cada sankara desencadena una sucesión de acontecimientos que termina en un nuevo sankara, que vuelve a desencadenar una nueva sucesión de acontecimientos en una repetición sin fin, en un círculo vicioso. Cada vez que reaccionamos, fortalecemos el hábito mental de reaccionar. Cada vez que desarrollamos codicia o aversión, fortalecemos la tendencia de la mente a seguir generándolas. Una vez que se establece el modelo de conducta mental, nos vemos atrapados en él. Por ejemplo, un hombre impide que alguien consiga un objeto deseado. La persona frustrada cree que ese hombre es un malvado y le desagrada. La creencia no se basa en una ponderación del carácter del hombre, sino tan solo en el hecho que ha frustrado los deseos de otra persona. Pero esta creencia se graba profundamente en la mente inconsciente de la persona frustrada. Cada contacto posterior con dicho hombre está coloreado por ella y da lugar a una sensación desagradable que produce nueva aversión, que fortalece todavía más la imagen. Pero incluso si los dos se encuentran tras un intervalo de 20 años, la persona que se vio frustrada hace tanto tiempo piensa inmediatamente que ese hombre es un malvado y siente desagrado de nuevo. Es posible que el carácter del primer hombre haya cambiado totalmente en 20 años, pero el segundo lo juzga basándose en el criterio de una experiencia pasada. La reacción no está provocada por el hombre en sí, sino por la opinión que se tiene de él y que está basada en la reacción ciega original y por tanto sesgada. En otro caso, un hombre ayuda a alguien a conseguir un objeto deseado. La persona que recibe ayuda cree que ese hombre es muy bueno y siente aprecio por él. La creencia se basa solamente en el hecho de que el hombre le ha ayudado a satisfacer los deseos de la segunda persona, no en una ponderación cuidadosa de su carácter. La opinión positiva se graba en el inconsciente y colorea cualquier contacto posterior con ese hombre, dando lugar a una sensación agradable que resulta en un aprecio mayor, el cual fortalece aún más la opinión. No importa cuántos años pasen hasta que los dos se vuelvan a encontrar, el modelo de conducta se repite a sí mismo cada vez que se produce un nuevo contacto. La segunda persona no reacciona al hombre mismo, sino a la opinión de él, que está basada en la reacción ciega original. De esta forma, un sankara puede dar lugar a una reacción nueva, tanto de inmediato como en el futuro lejano. Y cada reacción subsiguiente se convierte en la causa de más reacciones posteriores, que por fuerza atraerán más desdicha. Este es el proceso de repetición de las reacciones del sufrimiento. Damos por sentado que estamos tratando con realidad externa, cuando en realidad estamos reaccionando ante nuestras sensaciones, las cuales están condicionadas por nuestras percepciones y a su vez están condicionadas por nuestras reacciones. Incluso aunque dejemos de generar nuevos sankaras,
en este preciso instante, tenemos que contar con los que hemos ido acumulando en el pasado. La tendencia a reaccionar seguirá actuando y en algún momento puede imponerse, generándose nueva desdicha a causa del viejo arsenal. Mientras persista este antiguo condicionamiento, no estamos totalmente libres del sufrimiento. ¿Cómo podemos erradicar las viejas reacciones para encontrar la respuesta a esta pregunta? Es necesario comprender más profundamente el proceso de la meditación vipassana. Erradicación de los condicionamientos antiguos. Cuando practicamos vipassana, nuestra tarea consiste simplemente en observar las sensaciones en todo el cuerpo, sin que nos importe la causa de cualquier sensación en particular. Basta con comprender que cada sensación es la indicación de que se ha producido un cambio interno. El cambio puede ser mental o físico en origen. La mente y el cuerpo funcionan interrelacionados y a menudo no es posible diferenciarlos. Cualquier cosa que suceda en un campo se verá reflejado en el otro. En el terreno físico, tal y como dijimos en el capítulo 2, el cuerpo está compuesto de partículas subatómicas, kalapas, que surgen y desaparecen a cada instante con enorme rapidez. Al hacerlo, ponen en manifiesto en una variedad infinita de combinaciones las cualidades básicas de la materia: masa, cohesión, temperatura y movimiento, produciendo en nosotros toda la gama de sensaciones. Las causas que posibilitan el surgimiento de los kalapas son 4. La primera es la comida que ingerimos. La segunda, el entorno o la atmósfera en los que vivamos. Pero cualquier cosa que ocurre en la mente tiene un efecto sobre el cuerpo y puede ser responsable del surgimiento de kalapas. De aquí que las partículas también pueden surgir a causa de una reacción mental que sucede en este preciso momento o a causa de una reacción pasada que influye en el estado mental presente. El cuerpo necesita alimento para funcionar. Sin embargo, no se desplomará de repente aunque dejemos de alimentarlo. En caso de necesidad, el cuerpo puede sustentarse a sí mismo durante semanas consumiendo la energía acumulada de sus tejidos. Cuando toda la energía acumulada haya sido consumida, el cuerpo finalmente se desplomará y morirá. El flujo físico llega a su fin. También la mente necesita actividad para mantener el flujo de conciencia. Esa actividad mental es sarikara. Conforme a la cadena de originación dependiente, la conciencia surge de la reacción. Cada reacción mental es responsable del impulso que recibe el flujo de conciencia. Pero en tanto que el cuerpo solo requiere alimento a intervalos durante el día, la mente necesita estímulos nuevos sin cesar. Y sin ellos el flujo de conciencia no puede continuar, ni siquiera un instante. Por ejemplo, generamos aversión en la mente en un momento dado. La conciencia que surge al momento siguiente es el producto de esa aversión. Y así incesantemente. Seguimos repitiendo. Sin embargo, el meditador aprende a no reaccionar practicando vipassana. En un momento dado, no crea ningún sarihara, no proporciona un nuevo estímulo en la mente. ¿Qué es lo que sucede entonces al flujo psíquico? No se para de repente. Una u otra de las reacciones pasadas que ha acumulado acudirá a la superficie de la mente para mantener el flujo. Una respuesta condicionada del pasado surgirá y partiendo de esta base la conciencia continuará por otro momento.
El surgimiento de un tipo determinado de kalapa que experimentamos como una sensación en el cuerpo, quizás surja. El condicionamiento aparecerá en el terreno físico, causando el surgimiento de un tipo determinado de kalapa que experimentamos como una sensación en el cuerpo. Quizás surja un sarihara pasado de aversión, manifestándose como partículas que experimentamos en forma de una desagradable sensación de ardor en el cuerpo. Si reaccionamos con disgusto ante esa sensación, habremos creado una nueva versión. Acabamos de proporcionar un nuevo ingreso al flujo de conciencia, sin dar oportunidad a que otra de las reacciones que tenemos acumuladas del pasado llegue a nivel consciente. Sin embargo, si se produce una sensación desagradable y no reaccionamos, no se crea ningún sankara nuevo. El sankara que ha surgido del viejo cúmulo desaparece. Al momento siguiente, otro sankara del pasado surge en forma de sensación. Tampoco reaccionamos, y este también se desvanece. De esta manera, manteniendo la ecuanimidad, permitimos que las reacciones acumuladas alcancen una tras otra la superficie de la mente, manifestándose como sensaciones. Iremos erradicando gradualmente los condicionamientos del pasado, manteniendo la atención y la ecuanimidad al respecto de las sensaciones. Mientras la aversión nos siga condicionando, la tendencia de la mente inconsciente será reaccionar con aversión cada vez que se enfrente a cualquier experiencia desagradable de la vida. Mientras el deseo siga condicionándonos, la mente tenderá a reaccionar con deseo ante cualquier situación agradable. Vipassana trabaja erosionando estas respuestas condicionadas. Seguiremos encontrando sensaciones agradables y desagradables en nuestra práctica, pero debilitaremos y destruiremos las tendencias de deseo y aversión gradualmente, observando con ecuanimidad cada sensación. Estaremos libres de un determinado tipo de sufrimiento cuando las respuestas condicionadas de este tipo sean erradicadas y cuando una tras otra todas las respuestas condicionadas hayan sido eliminadas. La mente estará Y cuando una tras otra todas las respuestas condicionadas hayan sido eliminadas, la mente estará totalmente liberada. Uno que comprendió perfectamente este proceso dijo: en verdad que todas las cosas condicionadas son impermanentes. Su naturaleza es surgir y desaparecer. Si surgen y son extinguidas, su erradicación trae felicidad verdadera. Cada sankara surge y desaparece para surgir de nuevo el próximo instante en una repetición sin fin. Si desarrollamos sabiduría y empezamos a observar con objetividad, cesa la repetición y comienza el proceso de erradicación. Los viejos sankaras surgirán y serán desenraizados capa tras capa, siempre y cuando no reaccionemos. Cuanto más sean los sankaras eliminados, tanto mayor será la felicidad que disfrutemos. La felicidad de estar libre de sufrimiento. Si se erradican todos los sankaras del pasado, disfrutaremos la felicidad ilimitada de la plena liberación. Podemos decir que la meditación vipassana es una especie de ayuno del espíritu para eliminar los condicionamientos del pasado. Hemos generado reacciones en cada momento de nuestra vida. Ahora, al permanecer atentos y equilibrados, logramos estar algunos momentos sin reaccionar, sin generar ningún sarikara.
Esos momentos, por muy breves que sean, son muy poderosos, porque ponen en marcha el proceso inverso, el proceso de purificación. Para desencadenar este proceso, debemos literalmente no hacer nada. Es decir, debemos simplemente abstenernos de cualquier reacción nueva. Observamos las sensaciones que experimentamos, sea cual sea su causa. El mero acto de generar atención y ecuanimidad eliminará automáticamente las antiguas reacciones. De la misma forma que una lámpara encendida disipará la oscuridad de una habitación. En una ocasión, al acabar de contar una historia sobre un hombre que había dado grandes limosnas, el Buda comentó: aunque hubiera hecho la caridad más grande posible, aún habría sido más fructífero para él tomar refugio de todo corazón en el iluminado, en el Dhamma y en todas las personas santas. Y habiéndolo hecho, aún habría sido más fructífero para él tomar de todo corazón los 5 preceptos. Y habiéndolo hecho, aún habría sido más fructífero para él cultivar la buena voluntad hacia todos los seres. Durante el tiempo que se tarda en ordeñar una vaca, y habiendo hecho todo esto, aún habría sido más fructífero para él desarrollar la conciencia de la impermanencia durante el tiempo que se tarda el chascar los dedos. Aunque hubiera hecho la caridad más grande posible, aún habría sido más fructífero para él tomar refugio de todo corazón en el iluminado, en el Dhamma y en todas las personas santas. Y habiéndolo hecho, aún habría sido más fructífero para él tomar de todo corazón los 5 preceptos. Y habiéndolo hecho, aún habría sido más fructífero para él cultivar la buena voluntad hacia todos los seres, durante el tiempo que se tarda en ordeñar una vaca. Y habiendo hecho todo eso, aún habría sido más fructífero para él desarrollar la conciencia de la impermanencia durante el tiempo que se tarda en chascar los dedos. Quizá el meditador solo sea consciente de la realidad de las sensaciones del cuerpo durante un solo instante y no reaccione. Quizá el meditador solo sea consciente de la realidad de las sensaciones en el cuerpo durante un solo instante y no reaccione porque comprendan la naturaleza efímera. Pero incluso este breve instante tendrá un efecto poderoso. Estos momentos de ecuanimidad aumentarán y los momentos de reacción disminuirán con la práctica paciente, repetida y continua. El hábito mental de reaccionar se quebrará gradualmente y se erradicarán los viejos condicionamientos hasta que llegue un día en el que la mente esté libre de todas reacciones pasadas y presentes, liberada de todo sufrimiento. Preguntas y respuestas. Pregunta: esta tarde probé una postura nueva en la que me resultaba fácil estar sentado mucho rato con la espalda derecha y sin moverme, pero sentía muy pocas sensaciones. Me pregunto si las sensaciones vendrán finalmente o si debo volver a la postura anterior. No trates de crear sensaciones, eligiendo deliberadamente una postura incómoda. Si esa fuese la forma adecuada de practicar, les pediríamos que se sentaran en una cama de púas. Llegar a estos extremos no servirá de nada. Elige una posición cómoda en la que el cuerpo esté derecho y deja que las sensaciones vengan naturalmente. No trates de crearlas a la fuerza, deja que sucedan. Llegarán porque están ahí.
Puede que hayas estado buscando sensaciones del mismo tipo que sentías antes y que las que hay sean diferentes. Había sensaciones más sutiles que antes. En la primera postura me era muy difícil permanecer sin moverme más de un ratito. Entonces es bueno que hayas encontrado una postura más adecuada. Deja ahora las sensaciones a la naturaleza. Quizá hayan desaparecido algunas sensaciones burdas y ahora tengas que tratar con otras más sutiles, pero que tu mente no sea lo suficientemente aguda como para captarlas. Trabaja con la atención en la respiración durante algún tiempo para afinarla. Esto mejorará tu concentración y será más fácil sentir las sensaciones sutiles. Yo creía que era mejor que las sensaciones fuesen burdas, porque eso significaba que estaba saliendo del Sankara antigua. No necesariamente. Ciertas impurezas parecen como sensaciones muy sutiles. ¿Por qué ansiar sensaciones burdas? Tu tarea es observar cualquier cosa que venga, burda o sutil. Debemos intentar identificar qué sensación va asociada a qué reacción. Eso sería un derroche innecesario de energía. Sería como si alguien que está lavando un vestido sucio se parase a investigar qué es lo que produjo cada mancha. Eso no le ayudará a hacer su trabajo, que consiste en limpiar el vestido. Lo importante para conseguir su propósito es tener un trozo de jabón y usarlo de forma adecuada. Si se lava bien el vestido, se quita toda la suciedad. De la misma manera que has recibido el jabón de Vipassana, utilízalo ahora para eliminar todas las impurezas de la mente. Si buscas la causa de unas determinadas sensaciones, significa que te estás divirtiendo con un juego intelectual y te olvidas de la acnica y de la nata. Esa intelectualización no te ayuda a salir del sufrimiento. Me siento confuso sobre quién observa y quién o qué es observado. Ninguna respuesta intelectual puede satisfacerte. Debes investigar por ti mismo. ¿Qué es este yo que está haciendo todo esto? ¿Quién es este yo? Explora, analiza, mire si surge algún yo. Si lo hace, obsérvalo. Si no lo hace, acéptalo. Ese yo es una ilusión. ¿No hay algunos tipos positivos de condicionamiento mental? ¿Por qué tratar de erradicarlos? El condicionamiento positivo nos empuja a trabajar en pos de la liberación del sufrimiento. Pero cuando se alcanza la meta, todo condicionamiento, positivo o negativo, queda atrás. Es como cuando se usa una balsa para atravesar un río. Una vez que se ha cruzado el río, no se continúa el viaje llevando la balsa en la cabeza. La balsa cumplió su propósito. Ya no es necesaria y hay que dejarla atrás. De la misma manera, quien está plenamente liberado no necesita condicionamientos. Una persona no se libera gracias a ningún condicionamiento positivo, sino por la pureza de su mente. ¿Por qué experimentamos sensaciones desagradables cuando empezamos a practicar Vipassana? ¿Y por qué vienen luego las sensaciones agradables? Vipassana comienza erradicando primero las impurezas más burdas. Cuando limpias un suelo, lo primero que barres son los desperdicios y la basura más gorda. Y a medida que va pasando la escoba, vas recogiendo el polvo más fino. Pasa lo mismo con la práctica de Vipassana. Primero se erradican las impurezas burdas de la mente y las más sutiles se quedan y aparecen como sensaciones agradables. Pero existe el peligro de desarrollar apetencia por esas sensaciones agradables. Por eso debemos tener el cuidado de no tomar las sensaciones agradables como la meta final. Debes seguir observando con objetividad cada sensación para erradicar todas las reacciones condicionadas.
Usted dijo que tenemos nuestros trapos sucios y que también tenemos el jabón para lavarlos. Hoy me siento como si me estuviera acabando el jabón, como si se me estuviera acabando el jabón. Esta mañana mi práctica era muy intensa, pero por la tarde empecé a sentirme realmente desesperanzado y furioso y a pensar, esto no tiene sentido. Parecía como si cuando la meditación era fuerte, un enemigo interior, el ego quizá, combatiera contra esta fuerza y me dejara fuera de combate. Sentí que no tenía la fuerza necesaria para pelear. ¿Hay alguna forma de esquivarlo y no tener que pelear tan duro? ¿Alguna forma más astuta de hacerlo? Mantén la ecuanimidad. Esa es la forma más inteligente. Lo que has experimentado es completamente natural. Cuando te parecería que la meditación iba bien, la meta estaba equilibrada y penetró profundamente en el inconsciente. Como resultado de esa profunda operación, una reacción del pasado fue sacudida y subió a la superficie. La próxima vez que te sentaste, tuviste que hacer frente a esa tormenta de negatividad. La ecuanimidad es esencial en una situación así, porque en otro caso la negatividad te arrollará y no podrás trabajar. Si la ecuanimidad parece ser débil, empieza a practicar la atención en la respiración. Cuando se desate una gran tormenta, tienes que echar el ancla y esperar a que pase. La respiración es tu ancla. Trabaja con ella y la tormenta pasará. Es bueno que esa negatividad haya subido a la superficie, porque ahora tienes la oportunidad de despejarla. Si te mantienes ecuánime, pasará fácilmente. ¿Estoy obteniendo de verdad buenos resultados de la práctica si no siento dolor? Si estás atento y estás equilibrado, no hay duda, con dolor o sin dolor, de que estás progresando. No tienes por qué sentir dolor para progresar en el camino. Si no hay dolor, acepta que no hay dolor. Simplemente observa lo que sea. Ayer tuve una experiencia en la que todo mi cuerpo se sintió como si se hubiera disuelto. Sentí como si solo fuera una masa de vibraciones por todas partes. ¿Sí? Cuando sucedió eso, recordé que de niño tuve una experiencia similar. Durante todos estos años he estado buscando la manera de repetir dicha experiencia. Y de pronto estaba ahí. ¿Sí? Así que como es natural, quería que continuase la experiencia, quería prolongarla. Pero cambió y desapareció. Entonces empecé a trabajar para hacer que volviera, pero no volvió. En vez de volver, esta mañana solo tenía sensaciones burdas. ¿Sí? Y entonces me di cuenta de que no estamos aquí para tener ninguna experiencia particular, ¿correcto? Correcto. Que de hecho estamos aquí para aprender a observar cualquier experiencia sin reaccionar, ¿correcto? Correcto. Así pues, esta meditación lo único que busca es el desarrollo de la ecuanimidad, ¿correcto? Me parece que tomará una eternidad eliminar uno por uno todos los sankaras pasados. Eso sería así si un momento de ecuanimidad fuera exactamente equivalente a un sankara menos del pasado. Pero en realidad, la atención en las sensaciones te lleva al nivel más profundo de la mente y te permite cortar de raíz los condicionamientos pasados. De esta forma, en un tiempo relativo corto, uno puede eliminar cúmulos enteros de sankaras, siempre y cuando la atención y ecuanimidad sean fuertes. Entonces, ¿cuánto tiempo debería tomar el proceso? Eso depende de qué tan grande sea el almacén de sankaras que tengas por eliminar y qué tan fuerte sea tu meditación. No es posible medir el almacén,
Pero puedes estar seguro de que cuanto más serio medites, más rápidamente estás aproximándote a la liberación. El tiempo vendrá más temprano que tarde, que la obtendrás. Nada más que ver. Cerca de la zona donde hoy está Bombay, vivía un asceta, un hombre muy santo. Todos los que lo conocían lo veneraban por la pureza de su mente, y muchos aseguraban que debía estar totalmente liberado. Como es natural, al oírse descrito en tan buenos términos, este hombre empezó a preguntarse si estaría en verdad liberado. Pero como era una persona honesta, se examinó minuciosamente y vio que todavía había trazas de impureza en su mente. Con toda certeza que mientras permanecían las impurezas no podía haber alcanzado el estado de santidad perfecta. Así que preguntaba a todos los que iban a presentarle sus respetos: ¿no hay nadie más en el mundo de quien se sepa que está plenamente liberado? Oh, sí, señor, le contestaron. Está el monje Gotama, llamado el Buda, que vive en la ciudad de Savatthi. Se sabe de él que está plenamente liberado y que enseña la técnica con la que se puede alcanzar la liberación. Debo ir a ver a ese hombre. Debo aprender de él la forma de liberarme totalmente, decidió el asceta. Así que echó a andar desde Bombay, cruzando toda la India central hasta que por fin llegó a Savatthi, que estaba en la India del norte, lo que hoy es el estado de Uttar Pradesh. Al llegar a Savatthi, emprendió el camino al centro de meditación del Buda y preguntó dónde podía encontrarle. Ha salido, le contestó uno de los monjes. Ha ido a la ciudad a mendigar su comida. Espere aquí y descanse de su viaje. Volverá pronto. No puedo esperar. No tengo tiempo de esperar. Dígame en qué dirección ha ido y le seguiré. Muy bien, ya que insiste, ese es el camino que tomó. Puede tratar de encontrarlo en el camino si gusta. El asceta partió de nuevo sin esperar ni un momento y llegó al centro de la ciudad. Allí vio a un monje que iba de casa en casa pidiendo comida. La maravillosa atmósfera de paz y armonía que rodeaba a esa persona convenció al asceta de que debía ser el Buda, y al preguntar a un transeúnte supo que así era. Y allí, en medio de la calle, el asceta se acercó al Buda, se inclinó y le agarró los pies. Señor, dijo, me han dicho que usted está plenamente liberado y que enseñe un camino para obtener la liberación. Por favor, enséñeme esa técnica. El Buda le dijo, sí, enseño esa técnica y puedo enseñártela a ti, pero este no es el momento ni el lugar adecuado. Vete y espérame en mi centro de meditación. Volveré enseguida y te enseñaré la técnica. No, señor, no puedo esperar. ¿Cómo? ¿Ni siquiera media hora? No, señor, no puedo esperar. ¿Quién sabe? En media hora puedo haber muerto. En media hora puede haber muerto usted. En media hora puede morir toda la fe que tengo en usted. Y entonces no podré aprender esa técnica. Señor, este es el momento. Por favor, enséñemela ahora. El Buda lo miró y vio. Sí, a este hombre le queda poco tiempo. Morirá dentro de unos pocos minutos. Hay que darle el Dharma aquí y ahora. Pero ¿cómo enseñar el Dharma de pie en mitad de la calle? Dijo muy pocas palabras, pero aquellas palabras contenían toda la enseñanza. En lo que veas, debe haber nada más que lo visto. En lo que oigas, nada más que el oído. En lo que huelas, saborees y toques, nada más que lo olido, saboreado, lo tocado. En tu cognición, nada más que la cognición. Cuando se produce el contacto
con cualquiera de las 6 bases de la experiencia sensorial, no debe haber evaluación ni percepción condicionada. En cuanto la percepción comienza a evaluar cualquier experiencia como buena o mala, se empieza a ver el mundo de una manera distorsionada, a causa de las reacciones ciegas. Hay que aprender a parar las evaluaciones hechas sobre la base de las reacciones pasadas y a ser conscientes sin evaluar ni reaccionar, para poder liberar la mente de todo condicionamiento. El asceta era un hombre con una mente tan pura que esas pocas palabras de orientación fueron suficientes para él. Se sentó allí, a un lado del camino, y fijó su atención en la realidad interior. Su evaluación, sin reacción, sencillamente observó el proceso del cambio dentro de sí mismo y en los pocos minutos que le quedaban de vida, llegó a la meta final. Se liberó plenamente. Capítulo 9. La meta. Todo lo que tiene la naturaleza de surgir también tiene la naturaleza de cesar. La constatación personal de esta realidad constituye la esencia de la enseñanza de Buda. Mente y cuerpo son solo un haz de procesos que surgen y desaparecen sin cesar. Nuestro sufrimiento surge cuando desarrollamos apego a los procesos y a lo que en realidad es efímero e insustancial. Si pudiéramos comprobar directamente la naturaleza impermanente de esos procesos, desaparecería nuestro apego. Esta es la tarea que emprenden los meditadores. La comprensión de la fugacidad de su propia naturaleza, mediante la observación de las sensaciones en continuo cambio. Cuando se produce una sensación, no reaccionan, sino que permiten que surja y desaparezca. Y con esa actitud posibilitan que los condicionamientos antiguos de la mente lleguen a la superficie y desaparezcan. Cuando el condicionamiento y el apego cesan, cesa el sufrimiento y experimentamos la liberación. Esa es una tarea muy ardua que requiere aplicación constante. Los beneficios aparecen en cada paso del camino, pero se necesita un esfuerzo sostenido para obtenerlos. El meditador avanza hacia la meta solamente si trabaja con paciencia, constancia y sin interrupción. Penetración hasta la verdad última. El progreso en el camino tiene 3 etapas. La primera es el simple aprendizaje de la técnica, cómo se hace y por qué. La segunda es la puesta en práctica. La tercera es la penetración, la utilización de la técnica para desmenuzar las profundidades de la propia realidad y de ese modo avanzar hacia la meta final. El Buda no negó la existencia del mundo aparente de las figuras, las formas, los colores, sabores, olores, dolores, placeres, pensamientos y emociones, los seres, uno mismo y los demás. Simplemente afirmó que esta no es la realidad última. Con la visión ordinaria percibimos solamente los patrones a gran escala en los que se ensamblan fenómenos más sutiles. Al ver solamente los patrones y no sus componentes ocultos, somos conscientes, ante todo, de sus diferencias. Y por tanto, establecemos distinciones, asignamos etiquetas y formamos preferencias y prejuicios y empezamos a gustar y a no gustar, proceso que desemboca en deseo y aversión. Para superar el hábito de desear y repudiar, es necesario no solo tener una visión del conjunto, sino también ver las cosas en detalle.
percibir los fenómenos fundamentales que componen la realidad aparente. Esto es precisamente lo que nos permite hacer la práctica de la meditación vipassana. Cualquier autoexamen comienza, como es natural, con nuestros aspectos más evidentes: las diferentes partes del cuerpo, los diversos miembros y órganos. Un examen más cerrado nos revela que algunas partes del cuerpo son sólidas, otras son líquidas, otras están en movimiento o en reposo. Es posible que percibamos la temperatura del cuerpo como diferente de la temperatura ambiental. Todas estas observaciones pueden ayudar a desarrollar una mayor autoconciencia, pero siguen siendo el resultado del examen de la realidad aparente en aspecto o forma compuesta. Por tanto, persisten las distinciones, las preferencias y los prejuicios, el deseo y la aversión. Como meditadores, llegamos más lejos al practicar la atención en las sensaciones que nos revela una realidad más sutil y que antes ignorábamos. Al principio, somos conscientes de los distintos tipos de sensaciones en las diferentes partes del cuerpo. Sensaciones que parecen surgir, permanecer algún tiempo y finalmente pasar.